Eh, Muy buenas noches. Les saluda la magíster Meli Ruiz Aquino a nombre del Comité de Capacitación de la Escuela de Enfermería. El día de hoy vamos a continuar con el tercer seminario de fortalecimiento de las capacidades en investigación científica para docentes y estudiantes de la Universidad de Huánuco y de la sede Tingo María. Reciban un saludo cordial a nombre de la doctora Amalia Leiva, a nombre de la magíster Diana Palma, del magíster Heller Borneo, quienes integran el comité de capacitación del tercer seminario. El día de hoy tenemos a un gran ponente, precisamente conmemorando también el 31 aniversario de la Universidad de Huánuco, ¿no? Fecha especial. Pedimos desde ya a todos, ¿no? Que aunamos votos para que la universidad siga creciendo, ¿no? Siga yendo por ese camino de la excelencia, de la calidad, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene mucho que aportar para seguir consolidándonos como una universidad que forma profesionales de calidad. Entonces, saludos a cada uno de ustedes, a nuestras autoridades, a cada uno de los docentes y tenemos para mucho más. Bien, la ponencia del día de hoy, el tema que vamos a desarrollar es la construcción de los instrumentos de recolección de datos y su validación. Para ello, contamos con la presencia ya del doctor José Supo, quien es médico bioestadístico, es presidente de la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos. Él es doctor en Ciencias de la Salud Pública, egresado de la Universidad Nacional de Arequipa. Un gran maestro, el cual nos complace tenerlo el día de hoy como ponente, ¿no? Entonces, vamos a ceder la participación al doctor José Supo. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Meli, a toda la comunidad educativa de la Universidad de Huánuco. Un saludo al mismo tiempo por este aniversario que se está celebrando. Hoy vamos a hablar de los instrumentos de medición. Está con nosotros aquí también Héctor Zacarías, miembro de la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos. Bien, comenzamos desde ya. Este es un tema muy interesante, el de los instrumentos de medición. Sabemos que por definición, por lógica, todo trabajo de investigación utiliza datos. Y esos datos provienen de mediciones. Y estas mediciones las realizamos con los denominados instrumentos de medición. Evidentemente, estos instrumentos también tienen que ser validados. Por tanto, partimos, creo, de la gran división de los estudios como aquellos estudios que van a requerir de los denominados instrumentos y aquellos estudios que no van a requerir los instrumentos. Son estudios que requieren instrumentos, los estudios donde uno planifica hacer sus mediciones, porque también hay estudios donde uno realiza análisis de datos, pero con datos que provienen de mediciones donde uno no participó. Entonces, ese es el primer punto de partida. Estudios que utilizan datos donde el investigador planifica sus mediciones y estudios donde el investigador utiliza datos que provienen de mediciones donde no ha participado. Cuando uno planifica recolectar sus datos se llama estudio prospectivo, y cuando uno utiliza datos que provienen de mediciones donde uno no ha participado se denomina estudio retrospectivo. Estamos hablando entonces esencialmente de los estudios prospectivos. Cuando hablamos de instrumentos de medición, hablamos de instrumentos o de estudios prospectivos. Si vamos a hacer un estudio retrospectivo, ya no hay tanta preocupación, ya no hay tanto interés, porque ya los datos están medidos y solamente bastaría copiarlos.
o acopiarlos, como alguien diría, recogerlos. La recolección de datos en los estudios retrospectivos consiste únicamente en copiar esa información que ya ha sido previamente registrada. Entonces, cuando estamos preocupados por los instrumentos de medición en investigación científica, estamos pensando esencialmente en los estudios prospectivos. Como solemos hacer algunas dinámicas con los alumnos, si tuviéramos que dividir a un salón de clases, la mitad del salón de clases está haciendo estudios prospectivos y la otra mitad del salón de clases está haciendo estudios retrospectivos, pues esta presentación sería únicamente para aquellas personas que están realizando un estudio prospectivo. Héctor, ¿qué más nos podemos profundizar? Sí, doctor, buenas noches. Con el permiso de la magíster Meli, ¿no? Voy a estar de apoyo del doctor para poder trasladar también las preguntas, ¿no? Y poder interactuar con el doctor. Entonces, doctor, podríamos hacer una introducción también respecto a que existen, pues, tanto los instrumentos mecánicos como los instrumentos documentales, ¿no? Hacer una diferencia entre ellos, y lo que ahora nos está reuniendo es justamente los instrumentos de medición documentales, ¿no? Que son un tanto menos precisos que los mecánicos, ¿no? Los instrumentos mecánicos. Entonces, por ahí podríamos de repente también ahondar, doctor. Sí, mira, habíamos hecho una división de los estudios en aquellos que se van a requerir instrumentos porque estás planeando mediciones. Estos son estudios prospectivos, y están aquellos estudios donde los datos que vas a utilizar provienen de mediciones donde el investigador no participó, ya están registrados, entonces ya no vas a necesitar instrumentos. Ahora, hablando únicamente de los estudios que requieren instrumentos, pues hay dos tipos de instrumentos, como bien lo has mencionado. Están por un lado los instrumentos mecánicos y por otro lado están los instrumentos documentales. Los instrumentos mecánicos los utilizamos para medir variables objetivas como peso, talla, temperatura, y los instrumentos documentales para evaluar variables subjetivas como la inteligencia, el rendimiento académico, el clima laboral. Entonces, en este primer grupo de variables objetivas, claramente estamos hablando de magnitudes físicas, porque el peso es la masa, la talla es longitud, la temperatura corporal pues es la temperatura, ¿no? Son magnitudes físicas, pero la inteligencia, el clima laboral, el rendimiento académico no son magnitudes físicas, son magnitudes denominadas lógicas y que tenemos que medir si es que queremos conocer un valor final de medición. De allí que tenemos pues dos grandes grupos o una separación en dos grupos para los instrumentos mecánicos y los instrumentos documentales. Evidentemente que cuando hablamos de instrumentos en investigación y de instrumentos mecánicos se trata como la balanza, como el tallímetro, como el termómetro. Estos instrumentos mecánicos los compramos y son calibrados por el fabricante, mientras que los instrumentos documentales como el cuestionario, la escala o el inventario tendrá que ser desarrollado por el propio investigador. Doctor, también podría mencionarnos las diferencias entre estos tipos de instrumentos documentales. ¿Qué diferencia el cuestionario de la escala y qué diferencia del inventario? Y un ejemplo de cada uno. Sí, mira, ya estamos entrando más a fondo, ¿no? Esto es como un embudo. Primero dijimos, hay estudios prospectivos y requieren instrumentos. Hay estudios retrospectivos y ahí como los datos ya están medidos, pues no requieren instrumentos. De los estudios prospectivos tenemos a los estudios con instrumentos mecánicos y documentales. De los mecánicos no nos preocupamos tanto, los compramos y los calibra el fabricante. Ahora hablemos de los documentales. Hay tres tipos de instrumentos documentales que son el cuestionario, la escala y el inventario. A veces se malutilizan estos términos considerándolos como si fueran sinónimos y no son sinónimos. Un cuestionario, por ejemplo, es un examen de esos que aplicamos a los estudiantes. Viene el día de la evaluación final, hacemos una lista de 20 preguntas, escribimos
4 o 5 alternativas por cada pregunta, donde solamente una alternativa es correcta, y si el alumno acierta las 20 preguntas, 20 puntos. Si acierta únicamente 10, 10 puntos. Ese examen es un cuestionario, tal cual. Ahora, una escala, en cambio, es para graduar la respuesta frente a una actitud, una posición, una conducta. Como por ejemplo, ¿crees tú que las corridas de toros son eventos culturales? Alternativa A, completamente de acuerdo. Alternativa B, de acuerdo. Alternativa C, indiferente. Alternativa D, en desacuerdo. Y alternativa E, completamente en desacuerdo. Entonces hay una graduación de la respuesta, porque lo que se está pidiendo es una opinión. Lo mismo aplicaría para las actitudes, para las conductas. Esto es una escala. Entonces, si quisiéramos hacer una analogía con las variables en investigación, un cuestionario te da respuestas dicotómicas, como un examen, aprobado, desaprobado. Una escala, en cambio, te da respuestas graduadas, como una variable ordinal, ¿no? Completamente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y completamente en desacuerdo. Y ahora está el tercer tipo de instrumento, que es el inventario. El inventario, por ejemplo, es el inventario de las inteligencias múltiples. Este es el tercero. En este inventario, cuando uno lo aplica, entonces encuentras que tienes inteligencia matemática, inteligencia lingüística, inteligencia cinética, como para jugar al fútbol, inteligencia musical, como los artistas. Y entonces tú encasillas en alguna de ellas, porque se supone que todos tenemos algún tipo de inteligencia. Esa es la premisa de esta evaluación. Entonces, esto sería como una variable categórica politómica. Y ahí tenemos los tres tipos de instrumentos: el cuestionario, un examen de la universidad, la escala, una escala de actitudes, la escala de Likert, y el inventario, que sería el inventario de las inteligencias múltiples. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque la creación y la validación de instrumentos en cada uno de estos casos es distinto. La forma en que se crea y valida los instrumentos cuestionario, escala, inventario son distintos. De hecho, desde ya debemos anunciar que para crear y validar un instrumento no existe una fórmula, un formato, un manual que hay que seguir. No, el diseño de la validación de instrumentos es un diseño tal cual. Entonces hay múltiples formas de validar, de crear y validar instrumentos, múltiples estrategias. Por tanto, cuando hablamos de creación y validación de instrumentos de medición, hablamos de principios, y esos son los que vamos a compartir el día de hoy. Atentos a los principios con los cuales vamos a crear y luego validar un instrumento. Pero hay preguntas previas que podemos hacer, creo, Héctor Zacarías. Sí. Doctor, por ejemplo, una de las características de los instrumentos de medición documental es de que tienden a ser multidimensionales, ¿no? O sea, más de una dimensión, ¿no? ¿Ello a qué se debe, doctor? ¿Por qué tienden a eso, a que sean multidimensionales? Lo que pasa es que cuando de variables subjetivas se trata, es mejor utilizar varias dimensiones. Cuando tú dices, por ejemplo, voy a evaluar la calidad de la atención en el hospital regional, tú no vas con un micrófono y le preguntas a la persona que salga y le dices, ¿qué te pareció la calidad de la atención? Por compromiso, el paciente te va a decir, sí, sí estuvo muy buena. Pero no es la forma de evaluar la calidad de la atención. De hecho, un autor denominado Parasuramán plantea que la calidad de la atención debe ser enfocada desde 5 ámbitos o 5 dimensiones. Los elementos físicos de un hospital, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser un hospital moderno, ambientes amplios, ventilados, cómodos. Eso es parte de la calidad. 1, ¿no? Elementos tangibles. 2, la empatía con la que atiendes a los pacientes, ¿no? El buen trato, el ponerse en los zapatos del otro, la calidez de la atención, es una forma también de evaluar la calidad. Eso es una dimensión. Y hay más. Por ejemplo, la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta es que cuando hay un problema, una persona o quien atiende al paciente tenga que solucionar una
contingencia, un problema, una necesidad puntual. También está la seguridad, ¿no? Si vas a un hospital y te roban tus cosas, evidentemente pues vas a percibir el servicio como de mala calidad. Y también está la confiabilidad, porque hay personas que no confían en su médico y mejor en ese caso pues no te atiendas con esa persona. Uno tiene que sentirse cómodo porque creo que este profesional es bueno y porque creo que si me atiende me va a sanar. Entonces tenemos a los elementos tangibles, la confiabilidad, la capacidad de respuesta, la empatía y la seguridad, que según este autor para Sulaimán son las dimensiones de la calidad. Es por esa razón que cuando de estudio se trata, tú no vas con un micrófono y le preguntas, ¿qué te pareció la calidad? No, no lo hacemos de esa manera, sino lo hacemos a través de dimensiones y así las mediciones de las variables subjetivas, de las magnitudes lógicas son más estables. Doctor, entonces hasta aquí estamos hablando de que tanto los instrumentos de medición mecánico como los documentales deben de pasar por un proceso de validación, ¿no? Para que puedan en realidad cumplir su función. Y ahora, doctor, entrando a la parte de la creación de instrumentos, ¿no? En investigación científica se sabe pues que hay dos fases, ¿no? La parte cualitativa y la parte cuantitativa. Y hay una analogía con el proceso de la creación de instrumentos. ¿Podría hablarnos, por favor, respecto a ello? Sí, Héctor, todo proceso investigativo, todo desarrollo de una línea de investigación tiene, como bien dices tú, estas dos fases. Hay una fase cualitativa y hay una fase cuantitativa. La fase cualitativa corresponde a la creación del instrumento mismo y la fase cuantitativa a la evaluación de sus propiedades métricas. Esto quiere decir que para crear instrumentos de medición, ya sean cuestionarios, escalas o inventarios, siendo una fase netamente cualitativa, no vas a necesitar hacer uso de la estadística, sino que únicamente vas a necesitarle dar este concepto denominado validez de contenido. Ya en la fase cuantitativa, pues ahí sí vas a tener que utilizar a la estadística para evaluar estas propiedades métricas que son netamente estadísticas, valga la redundancia, ¿no? O sea, son medidas, son cálculos matemáticos, lo que a veces a algunos no les gusta tanto, pero la investigación científica es así siempre. Primero parte de una fase cualitativa y después tiene una fase cuantitativa. Doctor, en esta fase de la parte cualitativa tenemos a la validez de contenido, ¿no? Y dentro de ello tenemos tres herramientas, ¿no? Que nos ayudan justamente a completar esa validez de contenido. Sí, aquí estamos observando estos dos momentos del desarrollo de una línea de investigación denominada validación de instrumentos. Hay una fase cualitativa que clásicamente nosotros en investigación lo denominamos el estudio exploratorio. Bueno, ahora se va a llamar validez de contenido. Luego está una fase cuantitativa que nosotros clásicamente teníamos al estudio descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo, pero que ahora corresponde a las propiedades métricas del instrumento. Estamos hablando de la validez de constructo, de la fiabilidad, de la estabilidad, del criterio y del rendimiento. Sí, doctor. Entonces ahora en esta fase cualitativa, ¿no? Tenemos tres situaciones que se pueden dar, ¿no? Una es para poder trabajar la validez racional, otra sería la validación por jueces, y dicho sea de paso, doctor, si podría hacer una precisión, una diferenciación entre un juez y un experto, y la otra parte, la otra situación sería cuando trabajamos la validez de respuesta. Sí, yo creo que comenzamos ya con la construcción de un instrumento. Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a crear un instrumento. Como el tiempo que tenemos es corto, vamos a tratar de encajarlo en el corto tiempo que tenemos. Vamos a crear un instrumento y vamos a suponer que es un examen, un cuestionario. Ya todos creamos exámenes para evaluar a los alumnos. Entonces cogemos un papel, una hoja, escribimos 20 preguntas, le ponemos 4 o 5 alternativas a cada pregunta, donde solamente una alternativa es correcta, y esto es un examen. Todos hemos hecho esto. Esto es un cuestionario, esto es un instrumento. Un examen es un instrumento porque sirve para medir el rendimiento académico, ya sea el aprovechamiento de la asignatura
sirve para medir la capacidad cognitiva de un determinado tema. Entonces, un examen de conocimientos es un instrumento de medición documental para evaluar el rendimiento académico, pongámoslo así. Entonces, cuando tú vas a crear un instrumento, te vas a encontrar con 3 situaciones. Miren, la primera situación es cuando el concepto que tú quieres evaluar está plenamente definido, 100% definido. Si tú quieres crear un examen de aritmética para un grupo de niños, tú sabes que vas a meter preguntas de suma, de resta, de multiplicación y división, ¿no? Porque esos son los contenidos de la aritmética básica. Nadie se va a oponer a ello, nadie estaría en contra de esto. Entonces, en este caso, el concepto de operaciones aritméticas está bien definido y nadie discute. Es un consenso universal, es fácil de construir un instrumento de esta naturaleza. Pero ojo, no siempre el concepto que tú quieres medir está bien definido, está 100% definido. A veces ese concepto está parcialmente definido. Está definido a la mitad, vamos a decir, a tal punto que 2 investigadores no necesariamente coinciden o piensan lo mismo. Entonces, si tú quieres evaluar la calidad de la atención, hace un momento yo había nombrado a Parasuramán, un experto en evaluación de la calidad, pero no es el único experto, hay otros. Está, por ejemplo, Donavedian, y él también mide la calidad con otro instrumento que él mismo ha creado y que no necesariamente tiene las mismas dimensiones que el instrumento de Parasuramán. Tiene sus propias dimensiones. Y bueno, también es un experto. Entonces, el concepto de calidad de la atención está 100% definido como el de las operaciones aritméticas. No. Entonces, cuando tú te enfrentas frente a un concepto que quieres medir, pero está parcialmente definido, digamos a la mitad definido, vas a necesitar hacer más pasos complementarios. Regresemos al ejemplo de las operaciones aritméticas. Ahí el concepto está 100% definido. Tú coges un libro de matemáticas, copias las preguntas de ahí y el instrumento que obtienes tiene validez de contenido y lo avala la validez racional. ¿Por qué? Porque ya está bien definido. Ahora, si tú tienes un concepto parcialmente definido, como la calidad de la atención, bien puedes tomar la literatura que ya existe, los autores que ya existen, planteas tu propio instrumento, al final te queda un poco de duda y dices, tal vez debo presentar este instrumento a un grupo de investigadores para que me ayuden a evaluarlo. Es a lo que denominamos la validación por jueces. La validación por jueces. Y hace un rato, Héctor, tú planteaste diferenciar entre lo que es un experto y lo que es ser un juez. ¿Ya? Un experto es una persona que domina un tema, que puede ser una línea de investigación. Si tú dominas, por ejemplo, la bioestadística, eso es dominar un tema que puede ser una línea de investigación. Si tú dominas el tratamiento de la diabetes, ese es un tema y es una línea de investigación. Pero a veces hay expertos, Héctor, que no necesariamente son investigadores. Tú puedes ser un experto en la pesca de recreación. Y los fines de semana vas a pescar y traes unos peces de este tamaño y puedes escribir un manual sobre eso. No es que seas un investigador científico, pero si eres un experto en eso, en ese tema. Entonces hay personas que son muy expertas en un determinado tema y no necesariamente son investigadores. A veces nosotros tenemos que recurrir a ellos para que nos ayuden a construir un instrumento de medición. Ahora, un juez, por su lado, un juez es un evaluador, por definición. Un juez evalúa algo. ¿Qué evalúa? El instrumento que tú has construido. Entonces miren, tenemos al experto, tenemos al juez. El experto te ayuda a construir tu instrumento, el juez te ayuda a evaluar tu instrumento. Son 2 momentos distintos. Hay personas que calificarían tanto como para experto como para juez. No los puedes utilizar en los 2 momentos. O lo utilizas como experto o lo utilizas como juez. Y así tendrías un instrumento con validez de contenido. Se llama validación por jueces. Doctor, entonces el instrumento que se construye de cero parte de la validez de respuesta, ¿no? Para poder empezar la validez de contenido. Sí, el instrumento, Héctor, y un tercer caso, ¿no? Hemos hablado del caso donde el concepto está 100% definido, las operaciones aritméticas.
hay situaciones donde el concepto está parcialmente definido, la calidad de la atención. Y hay situaciones donde el concepto no está definido, está cero definido. Eres el primero que va a medir esa situación. Eres el primer investigador en evaluar esa condición. Y esto, Héctor, es un hecho anecdótico que me tocó acompañar el desarrollo de un trabajo de una colega obstetra. Ella trabajaba en el hospital de Ilave, en el Cusco, y allá han construido, Héctor, un hospital, estoy hablando de años atrás, no sé, esto debe haber cambiado para los que son de Ilave de pronto. Han construido un excelente hospital, un moderno hospital, y se supone que ahí tienen que atenderse pues las mujeres cuando van a tener su parto, porque el parto tiene que ser institucional, pues no domiciliario, por los riesgos que existe. Pero resulta que las mujeres no iban al hospital, porque en el hospital no podían expresar su culturalidad, ¿no? Son personas de una región particular del sur del Perú. Entonces, esta colega obstetra lo que iba a hacer es un estudio de conocer, quería plantear la atención del parto con interculturalidad, y para ello necesitaba conocer cuáles eran las costumbres que tienen las mujeres de esta región a la hora del parto. Entonces, no había ningún tema sobre eso previamente. Es un concepto 0% definido, por decirlo así. Y ahora, ¿de dónde sacas esa temática, no? ¿Cuáles son esas costumbres? Pues esas costumbres las saben las propias mujeres que tienen el parto en esa región. Y así que había que entrevistarlas, ¿no? Eso es una situación, una tercera situación cuando el concepto no está definido, y lo que haces es eso, vas y entrevistas a la población de estudio. A eso se le llama aproximación a la población. Y también puedes conseguir validez de contenido, pero esta vez a través de su validez de respuesta. Entonces tenemos esas tres estrategias. A ver, para ir redondeando, aquí está en nuestro fotograma. Ahí está. Tenemos la validez racional cuando el concepto está bien definido, el examen de aritmética para los niños. La validación por jueces cuando el concepto está medianamente definido. Utilizas la teoría que existe, sí, para construir tu instrumento, pero a su vez lo presentas a un grupo de jueces para que te ayuden a evaluar. Y cuando el concepto está 0% definido, el caso de las costumbres de las mujeres a la hora del parto, entrevistas a la población, y por tanto esto se llama validez de respuesta. Puedes utilizar cualquiera de estas tres técnicas, o si quieres las tres, para asegurar lo que denominamos validez de contenido. Este procedimiento es netamente cualitativo. Acá no hay sumas, restas, multiplicaciones, ni divisiones, ni media aritmética, ni desviación estándar, nada. 100% cualitativo. Doctor, en la pirámide se observa que la validez de contenido es el sustrato para poder trabajar la validez de constructo. Entonces esto nos indica lo importante que es que se haga una correcta validez de contenido, ¿no? Que el instrumento pueda medir lo que debe medir, ¿no? Y doctor, aquí aparecen dos puntos importantes que me gustaría que usted pueda hablar. Contenido insuficiente y contenido impertinente al momento de hacer la validez de contenido. Sí, en efecto, la validez de contenido es un prerequisito para hacer una evaluación de las propiedades métricas. La validez de contenido es la base. Si no tenemos validez de contenido, no tenemos nada. Y la mejor forma de definir la validez de contenido es lo que tú has dicho. Mide lo que debe medir. Entonces, ¿cuándo un instrumento no tiene validez de contenido? Un instrumento que evalúa, pongamos un ejemplo, del examen de las operaciones aritméticas para evaluar a un conjunto de niños. Entonces tú le vas a poner preguntas de suma, resta, multiplicación y división. Y si tú le pones preguntas de suma, resta, multiplicación, pero no división, tu contenido es insuficiente. Falta pues la división. Entonces no tienes validez de contenido. Ahora, si tú le pones preguntas de suma, resta, multiplicación, división y radicación, la radicación no es un elemento de las operaciones aritméticas. Ese contenido es impertinente. Por tanto, ese examen que les estás tomando a los niños no tiene validez de contenido. Fíjate que en el primer caso
tenemos contenido insuficiente y en el segundo caso tenemos contenido impertinente. Héctor, estas condiciones son muy frecuentes a la hora de construir instrumentos de medición y estamos hablando únicamente de la validez de contenido. Parece fácil cuando hablamos de operaciones aritméticas, pero ¿qué tal si te hablo de un examen de anatomía? Entonces alguien dirá, si vamos a hacer un examen de anatomía humana, tiene que haber preguntas de cabeza y cuello, preguntas de tórax y abdomen, preguntas de pelvis periné y preguntas de miembros inferiores y miembros superiores. Ahí está todo, ¿perfecto? Sí, ahí está todo, pero ¿cuántas preguntas le pones por cada segmento? Y va a haber otros temas donde no puedas identificar claramente las dimensiones. Por ejemplo, la calidad de la atención. ¿Cuáles son las dimensiones para evaluar la calidad de la atención? En ese caso nos sustentamos en una teoría, en un autor, la teoría de Parasuramán. Ahí es, Héctor, cuando tú dices, según Parasuramán, las dimensiones de la calidad de la atención son 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Porque te estás refiriendo al concepto de otro. Ahí es donde haces tú la referencia. Doctor, también cuando se valida el instrumento de medición documental, aparece otro concepto que es el de prueba piloto, ¿no? Y aquí también convendría precisar cuál es la unidad de estudio, ¿no? Aun cuando haya pruebas pilotos donde van a participar personas que van a responder en el instrumento, ¿no? ¿Sería bueno hacer esa precisión también, doctor? Sí, una prueba piloto es una medición. Pero recordemos algo, en validación de instrumentos, nosotros no estamos estudiando individuos, estamos estudiando al instrumento, ¿ya? En investigación, clásicamente decimos que evaluamos sujetos y objetos, pero en realidad hay muchas más cosas que evaluar. En investigación científica, tú puedes evaluar sujetos, personas, puedes evaluar objetos, celulares, ladrillos, computadoras, pero también puedes evaluar conceptos. Puedes estudiar la historia, puedes estudiar una ley, puedes estudiar la literatura, puedes estudiar un fenómeno natural, puedes estudiar la ley de la gravedad, puedes estudiar cualquier cosa en realidad. Entonces, cuando de validación de instrumentos de medición se trata, a quien estamos estudiando, a quien estamos evaluando, no es a las personas, ojo, es al instrumento. Imagina que tú estás cientos de años atrás inventando una balanza, ¿sí? Se te vino a la mente el concepto de peso y tú dices, voy a inventar una balanza. Entonces empiezas a poner las dimensiones, los pesos, si es una balanza de platillos, estás inventando la balanza. Yo te toco la puerta y te digo, ¿qué estás estudiando? Y tú dices, estoy estudiando una balanza. Entonces, cuando tú creas, por ejemplo, instrumento para evaluar la depresión en estudiantes de la universidad, ¿qué estás estudiando? Al instrumento, no a los estudiantes. Una vez que termines de validar tu instrumento, ya pues lo aplicarás a los estudiantes, ¿no? Como cuando termines de crear tu balanza y validarla, lo aplicas pues ya para evaluar el peso de los niños. Pero cuando hablamos de crear y validar instrumentos, a quien estamos estudiando y evaluando es al instrumento. Entonces, una prueba piloto consiste en utilizar un grupo de personas, si se quiere, 15, 20 o 30, eso es un tamaño de criterio, para evaluar al instrumento. Hacemos una medición, hacemos una evaluación del instrumento a las personas y los datos que recogemos nos sirve para evaluar las propiedades métricas del instrumento. Entonces, no estamos evaluando a las personas, sino al instrumento. En eso consiste una prueba piloto. Ok, si eso nos da pie, doctor, para entrar ya a la parte de la validez de constructo, ¿no? Donde se inicia la parte cuantitativa. Pero antes, doctor, quisiera hacerle una pregunta más respecto a la validez de contenido, ¿no? ¿Es suficiente que nosotros tengamos un instrumento con validez de contenido para poder desarrollar un estudio, tengo una tesis, tengo una investigación, ¿no? Y necesito un instrumento? ¿Es suficiente que tenga la validez de contenido para poder usarlo? Lo pregunto porque en ocasiones, a veces nosotros como jurados quizás en algunas veces hemos pedido que nos traiga su alfa de Cronbach y para eso ya estamos ya entrando a la fiabilidad.
No, por eso le enfatizo esa pregunta, ¿no? Si es suficiente la validez de contenido para usarlo. Si vas a hacer un estudio de caracterización, Héctor, por ejemplo, un examen de conocimientos. Nosotros ahí vamos a ver cuántas alternativas han acertado los alumnos. Entonces, si vas a hacer un estudio de caracterización únicamente, un estudio descriptivo, bastaría con la validez de contenido. Pero si vas a hacer un estudio explicativo, predictivo o aplicativo, necesitas recorrer todas las propiedades métricas. Entonces, se podría decir que un instrumento se puede usar como aquel que tiene validez de contenido, pero para estudios específicos, ¿ya? Pero si tú vas a hacer un estudio aplicativo, por ejemplo, si vas a utilizar la técnica de la evaluación de la psicometría, necesitas que todo el instrumento esté 100% validado. Entonces ahora comencemos con esas propiedades métricas. La validez de constructo. Comenzamos con la validez de constructo, es el segundo nivel. ¿En qué consiste la validez de constructo? Dijimos que en la validez de contenido una variable, un concepto, era más fácil de medir si medía sus dimensiones. Pero ¿de dónde sacas esas dimensiones? Porque cuando de exámenes de aritmética se trata, fácil, sus dimensiones son suma, resta, multiplicación y división. Pero cuando de evaluar la calidad de la atención se trata, ¿cuáles serán esas dimensiones? Suponiendo que no te apoyes en ningún autor, en ningún experto. Según tú, ¿cuáles serían esas dimensiones? Bueno, para comenzar, que si tú vas a crear un instrumento para evaluar la calidad de la atención, tú tendrías que ser el experto. Entonces estás en la capacidad de plantear cuáles son esas dimensiones. Pero ¿qué tal si aún así no sabes, de haber creado un instrumento de 20 ítems, no sabes cuáles deben agruparse entre sí? Entonces, la estadística y la matemática te permite sugerir ese tipo de agrupaciones. Hay procedimientos estadísticos en estadística, valga la redundancia, que permiten agrupar a las personas por cualidades comunes, y en este caso sería por haber respondido igual en el instrumento. Te agrupa. Y así va creando las dimensiones. Esas técnicas estadísticas clásicamente son el análisis factorial, pero ahora hay técnicas modernas, la estadística ha avanzado bastante. Ahora hay técnicas de clasificación, se llaman así, en minería de datos. La clasificación o el clustering te permiten hacer esas divisiones, esas separaciones. Es una propuesta que te hace la estadística para que te digas tú, el ítem 1 se agrupa con el ítem 7 y el ítem 9 más el 12 y el 16. ¿Ya? En una ocasión, Héctor, un estudiante de odontología planteó el siguiente estudio. Él quería hacer un tratamiento odontológico a un grupo de mujeres voluntarias y que además él les suministraba los productos para el tratamiento odontológico. Eran voluntarias, tenían alguna condición odontológica, él les hacía un tratamiento y ellas se beneficiaban con el tratamiento. El problema que tenía este estudiante, este tesista, es que invitaba a las mujeres al tratamiento y nunca más volvían. Y todos sus colegas, todos sus compañeros tenían exactamente el mismo problema. Entonces aparece otra línea de investigación, ¿no? La falta de adherencia al tratamiento odontológico. E hizo un estudio de eso, de la falta de adherencia al tratamiento odontológico. Concepto nuevo, ¿verdad? Estaba partiendo de cero. Entonces, lo que hizo este colega odontólogo fue ir y entrevistarlas en su domicilio porque no volvían y les preguntaba, ¿por qué no regresaste al tratamiento odontológico? Está haciendo una aproximación a la población, ¿no? Porque el concepto no está definido, está buscando una validez de respuesta. Y entonces sacó una lista larga, Héctor, de respuestas, ¿no? Decían las mujeres, no regresaba al tratamiento odontológico porque no tenía tiempo, porque tenía que cuidar a mi suegro, porque tenía que preparar el almuerzo a los niños, porque no tenía dinero, porque no me alcanzaba para el pasaje, porque tenía que salir a trabajar, porque tuve que llevar a mi mamá al hospital, y así una lista de respuestas. Estas respuestas se convierten en palabras clave y luego se convierten en ítems.
Y si son 20 ítems, ¿cuál agrupas con cuál? ¿No? El primero con el quinto, el séptimo con el 12, el 19, ¿con cuál agrupo? Haces una prueba piloto y con los datos que obtengas lo metes al software. Y ya sea que utilices el análisis factorial, la clasificación o el clustering, técnicas de minería de datos, entonces te dice, agrupa el 1 con el 9, el 16 y el 18. Y tú revisas esos ítems, el 1, el 9, el 16 y el 18, y los 4 ítems hablan de temas de economía, por ejemplo, ¿no? Tuve que salir a trabajar, dice el 1, el 9 dice no tenía para el pasaje, el 16 dice mi esposo no me dio para el recado del día y por eso no pude asistir. Entonces tú haces un concepto, haces un razonamiento, un proceso creativo y dices, esos ítems son temas económicos. Luego había otro grupo de ítems que era ya más de ítems relacionados con la pareja, ¿no? Porque no le dieron permiso, porque tenía que cuidar a la suegra, porque le dijeron que no era necesario ese tratamiento, etcétera. Entonces, a esto, al agrupar a todos estos conceptos se le denomina, o se consigue, no se le denomina, se consigue la validez de constructo. Cuando tú tienes 20 ítems, se supone que tienes 20 indicadores o 20 dimensiones, pero cuando los agrupas de 5 en 5, de 4 en 4, te quedan 4 dimensiones, te quedan 5 dimensiones. Entonces lo que estás haciendo ahí, en buena cuenta, es una reducción de dimensiones. El procedimiento estadístico para conseguir la validez de constructo se denomina reducción de dimensiones. Y las herramientas estadísticas que tú utilices puede ser cualquiera, o sea, no es que necesariamente tengo que utilizar el análisis factorial. No, no necesariamente. Puedes utilizar una técnica de clasificación. Entonces, una cosa es alcanzar la validez de constructo a través de la reducción de dimensiones y otra cosa es la herramienta estadística que tú vayas a utilizar. Por último, si tú dominas el tema, agrupa los ítems según los conceptos que tú dominas porque tú eres un experto dentro de tu línea de investigación. Remarcar siempre que quien vaya a construir un instrumento de medición documental tiene que ser pues un experto en ese tema, ¿no? Yo no voy a construir un instrumento para evaluar la satisfacción laboral en los mineros de la Sierra Central, ¿no? Porque no conozco esos temas. Entonces, cuando uno va a crear un instrumento, tiene que dominar ese tema. Sí, es doctor. Entonces, en la validez de constructo lo que se busca es el agrupamiento de ítems, ¿no? La reducción de dimensiones. Aquí es donde aparecen las pruebas pilotos. Y respecto a eso, doctor, ¿podría precisar respecto al número de participantes que se consideraría para una prueba piloto? Sí, no hay un número, Héctor, porque recordemos, no estamos estudiando a las personas, sino al instrumento. Entonces, el tamaño de la muestra para la prueba piloto es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿De qué tamaño debe ser mi muestra para la prueba piloto? No hay una fórmula, se denomina muestreo según criterio. Habitualmente utilizamos, Héctor, 20, 25, 30 personas. Es un buen punto de partida, puede ser más, ojo, puede ser menos. ¿De qué depende de que sea más o de que sea menos? De la variabilidad de las respuestas. Son mejores las respuestas más variables y por tanto necesitarías menos muestra. Y son menos variables o cuando tus resultados son menos variables necesitas más muestra. Un buen punto de partida es 20, 25, 30. No hay una fórmula. No hay forma de que el jurado de tesis te diga, ¿por qué has estudiado nada más 20 si yo he visto en un libro que utilizan 50? Pues por la variabilidad de los resultados que he encontrado en mi prueba piloto, si no hubiese agregado más. Exacto. Muy bien, doctor. Entonces, ahora pasaríamos a la fiabilidad, ¿no? ¿En qué consistiría ello en este momento? Sí, ya estamos ya en la tercera característica, la fiabilidad. ¿Qué es la fiabilidad? Voy a poner un ejemplo muy simple para entender lo que es la variabilidad. Miren, regresemos al examen de las operaciones aritméticas. Tú eres el profesor de estos niños. Les has enseñado a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. ¿Listo? Entonces, es tu cumpleaños, los niños compran un pastel, te cantan Happy Birthday, tú estás muy feliz y les pones preguntas muy fáciles de aritmética. Sacan 20 todos los niños. Ese examen no es fiable.
O al revés, los niños te hacen renegar, te hacen bromas, te ensucian la pared, tú estás muy molesto y les haces preguntas muy difíciles de suma, resta, multiplicación y división y todos sacan 0. Ese examen tampoco es fiable. La fiabilidad es la capacidad que tiene un test para discriminar entre los evaluados, en este caso, de quién ha estudiado y quién no ha estudiado. En una ocasión, una colega que era pedagoga me dijo: doctor, ¿cómo es posible que usted plantee un examen para desaprobar a algunos alumnos? No, un momentito, los exámenes no se crean para desaprobar alumnos, se crean para medir el aprovechamiento. Ahora, que si alguien no aprovechó nada, pues obvio que va a desaprobar. Es como que, Héctor, yo te hago un test para evaluar tu glucosa y evalúo la glucosa a 100 personas para ver quiénes pueden tener diabetes. Y a los que tengan diabetes les daremos tratamiento. Y a los que no tengan diabetes, pues les felicitaremos. Y, Héctor, un test diagnóstico para la diabetes no se hace porque querramos encontrar diabéticos. A mí me gustaría evaluar 100 personas y que todas estén sanas. Eso sería ideal, sería genial. Pero lo cierto es que hay personas que tienen diabetes y que hay que encontrarlos a través de un test. Entonces, este test de diabetes, si en todos los casos te dice sano, no sirve ese test. Si este test de diabetes te dice que en todos los casos están enfermos, tampoco sirve. Un buen test es aquel que es capaz de detectar a quienes tienen diabetes, a quienes no tienen diabetes, y a eso se le llama fiabilidad. No es un concepto descriptivo, debiera denominarse índice, y así lo denominan algunos autores, índice de discriminación o índice de consistencia interna, también le denominan a la fiabilidad. Lo cierto es que es una capacidad del test para detectar entre los que sí y los que no, entre los que estudiaron y los que no estudiaron, entre los que están sanos y los que están enfermos. ¿Listo? Entonces, no basta con que tu examen de aritmética tenga validez de contenido. Tú puedes plantear un examen con sumas, restas, multiplicación y división. Tiene validez de contenido, nadie lo niega. Pero estuvo muy difícil, pues, tu examen que desaprobaste a todos los niños. Tu examen no es fiable. Okay. Entonces, la fiabilidad, menciona usted, de que es conocida también como una consistencia interna, y aquí justamente entra el alfa de Cronbach, ¿no? Que mide justamente esa consistencia, ¿no? Sí, una forma de conocer esa consistencia interna es el alfa de Cronbach. Hay varias: el escalograma de Goodman, la técnica de las dos mitades, el propio KR20, son coeficientes que ayudan a evaluar la fiabilidad. El más conocido de todos es el alfa de Cronbach. Tú pones en YouTube alfa de Cronbach, te sale 20 videos de alfa de Cronbach, y de allí que muchas personas piensan que alfa de Cronbach es sinónimo de fiabilidad. No, al igual de lo que ocurre en la validez de constructo, donde tú puedes utilizar el análisis factorial, las técnicas de clasificación, el clustering, para evaluar la fiabilidad o confiabilidad, porque son sinónimos. Puedes usar el alfa de Cronbach, el KR20, el escalograma de Goodman, la técnica de las dos mitades. O sea, hay varias herramientas estadísticas. La estadística no determina la propiedad, solamente mide aquello que tú tienes intención de medir. Pero sí, un alfa de Cronbach es un buen punto de partida. Ahora, este índice de consistencia interna, doctor, ¿no? Nos va a salir bien, ¿no? Quizás sobre 0,80, ¿no? Cuando hemos trabajado correctamente lo que es la validez de contenido y la validez de constructo, ¿no? Sería una cosecha. Sí, Héctor, estos tres primeros conceptos están relacionados a propiedades intrínsecas del instrumento: validez de constructo, validez de contenido y la fiabilidad. Las tres propiedades que vienen hacia arriba son propiedades extrínsecas, no dependen al 100% del instrumento propiamente dicho, sino de la forma en que tú lo puedas contrastar. Entonces pasamos ahora a la evaluación de la estabilidad. La estabilidad, Héctor, la podemos entender mejor si es que hacemos una analogía con la evaluación de las propiedades métricas. Ya, ahora imagina, Héctor, que te subes a una balanza, resulta que pesas 70 kilos, te bajas de la balanza, te vuelves a subir a la balanza,
tendrías que pesar 70 kilos otra vez, no tendría por qué cambiar. A esto se le denomina estabilidad. Y hay dos tipos de estabilidad en investigación científica en general. Recordemos que la investigación científica es un proceso. Uno de los principios de la investigación científica es que es sistemática. Entonces, la medición también es un proceso y también es un proceso sistemático. Así que este principio de la estabilidad aplica tanto a los instrumentos de medición como al método científico mismo. ¿Qué significa ser estable? O mediciones estables. Hay dos tipos de estabilidad. Hay una estabilidad intraoperador. Cada vez que el evaluador, utilizando el mismo instrumento, evalúa al mismo individuo, los resultados deben ser los mismos. En la universidad, Héctor, solíamos jugar bromas a nuestro profesor de patología. Tomábamos una muestra histológica de algún tejido de la anatomía y le decíamos, profesor, ¿a qué se refiere esto? Y luego del mismo tejido sacábamos otra muestra y le decíamos, profesor, ¿y en este otro paciente qué significa? Y era el mismo paciente en la muestra histológica. Entonces, lo cierto es que tendría que decir lo mismo, ¿verdad? El patólogo, porque las mediciones tienen que ser estables. Si coincide, se llama estabilidad intraoperador. Ahora, cuando dos operadores, al evaluar con el mismo instrumento al mismo sujeto, también tienen que entregar el mismo resultado. A eso se le llama estabilidad entre operadores. Entonces, dos investigadores, dos observadores, al evaluar con el mismo instrumento al mismo individuo, deberían coincidir. Ojo que esto en investigación no siempre es así, sobre todo cuando de variables subjetivas se trata. Dos psiquiatras, utilizando los criterios diagnósticos de la DSM-5, evalúan a 100 pacientes. ¿Sus 100 diagnósticos coincidirán? Eso es la estabilidad entre operadores. Pero esta ya no es una propiedad, Héctor, del instrumento en sí mismo, sino de la capacitación que hayan podido tener las personas que van a evaluar. Las medidas son estables en la medida en que tú sigas un protocolo de medición, estés capacitado y entrenado. Por eso cuando hablamos de un instrumento de medición, no solamente hablamos de ese cuestionario de preguntas, no. Cuando hablamos de instrumentos de medición, hablamos de todo el cuadernillo. En este cuadernillo está la lista de preguntas, cómo debe ser evaluado el test, cuánto tiempo le vas a dar para evaluar las respuestas, cómo se califica, en qué situaciones se le debe evaluar a la persona, etcétera, etcétera. Doctor, hablando de la estabilidad, esta sí está más asegurada en los instrumentos de medición mecánicos, ¿no? Y esto es deseable, lo que se busca también en los instrumentos de medición documental. Sí, es complicado conseguir esto en los instrumentos documentales, pero es algo que tenemos que buscar. Pasamos a la validez de criterio. Así es, la validez de criterio. La validez de criterio es una propiedad extrínseca, como ya la dijimos. Las tres últimas son extrínsecas, las tres primeras son intrínsecas. Son propias del instrumento. Eso quiere decir que vamos a necesitar utilizar algo para contrastar la validez de criterio. ¿Qué significa la validez de criterio? A ver, pongámoslo en términos simples. Vamos a suponer un examen de Papa Nicolau que se toma en medicina. Las mujeres tienen, cuando llegan a cierta edad, que hacerse exámenes de Papa Nicolau para prevenir el cáncer cervical. El primer tipo de cáncer en mujeres, ¿no? El más frecuente. Entonces, les hacen un Papa Nicolau a las mujeres en el centro de salud y aquellas que resulten sospechosas les hacen un examen de anatomía patológica, una muestra. Entonces, tenemos una prueba de screening y tenemos una prueba definitiva. Lo mismo ocurre con el cáncer de próstata en los varones. A partir de los 40 años se toma una muestra de antígeno prostático específico, un screening a toditos. Y aquellos que tengan el antígeno prostático específico alto, les hacemos un examen de próstata, una muestra, una biopsia dirigida a la próstata, no vaya a ser que tengan cáncer, ¿no? Entonces tenemos la prueba de screening y tenemos la prueba definitiva. Ocurre con el diagnóstico del SIDA. Se hace un screening a todos los jóvenes con la prueba para detectar el test de ELISA, ¿no? Si un joven sale test de ELISA positivo, hay que corroborar, no es que tenga SIDA, ojo, hay que corroborar con el test de Western blot, ¿no? Es la prueba patrón, el diagnóstico del SIDA, la infección por VIH se hace con el Western blot. Entonces, miren, siempre tenemos una prueba
de evaluación, una prueba de tamizaje, de despistaje, de cribaje, y luego tenemos una prueba patrón, que es la prueba definitiva, el gold standard, el estándar de oro. ¿Listo? Entonces, cuando tú creas un instrumento, tienes que contrastarlo con un estándar de oro. Y a eso se refiere la validez de criterio. El screening es el test que tú has construido, es el examen, es el cuestionario, la escala o el inventario que tú has construido. Y ahora el resultado lo tienes que contrastar con un criterio externo, de allí que se llama propiedad extrínseca. Y el grado de coincidencia que haya entre el resultado de tu test que acabas de construir, de tu cuestionario, de tu instrumento, respecto de ese criterio externo, esa prueba patrón, ese gold estándar, ese diagnóstico definitivo, a eso se le conoce como validez de criterio. Por último, doctor, pasemos ahora al rendimiento del instrumento, ¿no? Que corresponde a la optimización del mismo. En investigación clásica, por así decirlo, Héctor, el último vértice de esta pirámide es el nivel aplicativo y coincide con el rendimiento del instrumento. Los instrumentos, Héctor, a veces se descalibran. Sí, incluso los instrumentos documentales, aunque no lo creas. Cuando tú traduces un instrumento del inglés al español, tienes que revisar sus propiedades métricas. Se puede haber descalibrado. Cuando tú llevas un instrumento que fue elaborado en España y tú lo quieres aplicar en el Perú, tienes que revisar sus propiedades métricas. Cuando tienes un instrumento creado en 1980 y lo quieres utilizar en el 2020, han pasado 40 años, tienes que revisar sus propiedades métricas. A este procedimiento se le llama adaptación. Y lo que tienes que cuidar ahí es conservar la sensibilidad y la especificidad de un instrumento. Los instrumentos tienen un nivel de sensibilidad y especificidad variable dependiendo del punto de corte que tú le pongas, hablando de instrumentos de medición documentales. Por esta razón, permanentemente debemos estar evaluando el rendimiento del instrumento. Este rendimiento se puede afectar, puede aumentar, puede disminuir, por eso hay que estarlo vigilando cuando estamos aplicando instrumentos a la población. Entonces, antes de aplicar un instrumento, siempre una prueba piloto para asegurarse de que sus propiedades métricas no se hayan modificado. Validez de constructo, fiabilidad, estabilidad y rendimiento. Ahí están las dos fases de la investigación. Una primera fase cualitativa corresponde a la creación del instrumento, se denomina validez de constructo, y una segunda fase cuantitativa que utiliza a la estadística para evaluar sus propiedades métricas. Héctor, en resumen, esto sería pues la validación de instrumentos, ¿no? Habría que aprenderse el procedimiento matemático para cada uno de estos pasos. Sería toda una tesis, ¿no? Validar, crear y validar un instrumento. Sí, alguien podría graduarse creando y validando un instrumento para evaluar la calidad de los servicios educativos en la institución X. Ese podría ser un tema de tesis. Bien, lo has dicho. Así es. Bien, doctor, entonces ahora lo que podríamos hacer es responder, yo le puedo pasar las preguntas para que usted pueda responder lo más que se pueda, ¿no? En el tiempo convenido. Claro que sí, invitamos a las personas que están presentes a que coloquen sus interrogantes, sus dudas, sus preguntas y sus propuestas aquí en la caja de comentarios y luego ya los pasamos a resolver aquí en esta transmisión. Okay. Doctor, interesante la ponencia y la verdad que a veces construir un instrumento no es tan sencillo como parece, ¿no? Tiene un conjunto de procedimientos que hay que seguir, ¿no? Quisiera hacerle llegar algunas interrogantes respecto a la extensión que deben de tener los instrumentos, ¿no? Al número de reactivos. ¿Cuántas preguntas? Sí. Ya, hay instrumentos documentales, instrumentos para evaluar variables subjetivas, conceptos lógicos, que tienen una sola pregunta. Por ejemplo, del 1 al 10, ¿cómo cuánto te duele? Entonces, imagínate que te han realizado un procedimiento quirúrgico y claro, pues te duele todo, te duele hasta el alma porque te acaban de operar, pero al día siguiente se supone que tienes que evolucionar
y te tiene que doler menos. Entonces el primer día tú dices, me duele como 9, ¿no? De la escala del 1 al 10. Al día siguiente me duele como 7. Al tercer día me duele como 3. Ah, ya no te duele tanto, ya te podemos retirar los analgésicos. Entonces, miren, eso es un instrumento, se llama escala visual análoga para la evaluación del dolor. Es una variable subjetiva. El dolor es subjetivo. Cuando nos pincan con una aguja y nos ponen una inyección, a todos nos duele, pero estoy seguro de que no nos duele en la misma magnitud. De hecho, los niños tienen las fibras más sensibles que las personas adultas o los adultos mayores. A los adultos mayores les duele menos cuando les ponen una inyección que a un niño, ¿no? Por eso los niños gritan, saltan. Entonces es subjetivo y se evalúa con una sola pregunta. Ahora, hay instrumentos que tienen 20 preguntas, como el test de evaluación de la calidad por Parasuman, tiene 20 preguntas. El EDI 36, el instrumento para evaluar las conductas alimentarias, tiene 36 preguntas. Hay instrumentos que tienen 100 preguntas. Hay instrumentos, incluso les llaman batería de preguntas para evaluar la orientación vocacional, 200 preguntas. Entonces, no hay un número calculado para el número de preguntas. El número de preguntas es un concepto de criterio del investigador. El criterio del investigador en función a su conocimiento, lo que ha leído, su experiencia y la consulta a expertos que siempre puede hacer. Eso es el criterio del investigador. Doctor, también tenemos algunas preguntas en el chat que podríamos también pasárselas. Claro que sí. Dice, el cuestionario, medición de contenidos, la confiabilidad, ¿quién mide, el experto o por jueces? A ver, vamos a compartir esto para que todos puedan presenciarlo. Dice, el cuestionario, medición de contenidos, la confiabilidad, ¿quién mide, el experto o por jueces? La validez de contenido, si es que es un concepto plenamente definido, el propio conocimiento del concepto avala la validez, avala la validez de contenido. ¿Ya? La fiabilidad es una propiedad métrica que nada tiene que ver con expertos y jueces. ¿Ya? La fiabilidad o confiabilidad es la capacidad de discriminar entre enfermos y sanos de un test, entre aprobados y desaprobados de un examen, entre positivos y negativos de una encuesta que aprueba el gobierno del presidente Vizcarra, por decir, ¿no? Hay unos que aprueban, otros que desaprueban. El test tendría que ser capaz de definir quién sí, quién no. Ese es el concepto de fiabilidad o confiabilidad. Nada tiene que ver con expertos o con jueces. Los expertos y los jueces aparecen en la validación de contenido, cuando estamos hablando de validez de contenido. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿es obligatorio medir con Cronbach para medir la confiabilidad de los instrumentos? Claro, está en cuantitativo. La fiabilidad o confiabilidad, como dijimos, es lo mismo. Y una de las formas de medir la fiabilidad es con el ANFA de Cronbach. Puede ser otro, dijimos el KR20, el escalograma de Goodman, la técnica de las dos mitades, y hay varias, hay varias. Unas mejor que otras, por cierto. El alfa de Cronbach es un buen punto de partida, pero no es sinónimo de fiabilidad. Bien podrías utilizar otra estrategia. Bien. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué el alfa de Cronbach se utiliza generalmente en variables cualitativas ordinales si es calculado por varianza y promedio? Recuerde que la cualitativa ordinal carece de medición como media, varianza. Esa es una pregunta profunda de la medición de las variables. La persona que ha hecho esta pregunta conoce de variables. Las variables cualitativas pueden ser nominales y ordinales, no son numéricas. Entonces la gran pregunta es, si no es numérico, ¿por qué le aplicas el promedio y la varianza? Esas son estadísticas o estadígrafos de las variables numéricas, ¿no? ¿Por qué le aplicas eso? Esto es por una teoría matemática, Héctor, de que Siegel y McGeehan, un matemático y un estadístico respectivamente, plantean que el comportamiento de las variables y su manejo estadístico depende
de su distribución. Entonces, hay variables ordinales que tienen muchas categorías y que cuando tú le aplicas la prueba de Z de Kolmogorov-Smirnov, tiene distribución normal, es una campana gaussiana. Lo que ocurre con el rendimiento académico, ¿no? Que calificamos del 1 al 20. El rendimiento académico es una variable ordinal. Igual hablamos de promedio de rendimiento académico. Entonces, cuando las variables ordinales tienen muchas categorías y tienen distribución normal, se le puede dar un tratamiento numérico y es por eso que se le calcula la media y la desviación estándar para calcular el alfa de Cronbach. Bien, quizás Magíster Meli Ruiz tiene algunas preguntas mientras que anotan más en el chat. Sí, doctor. Respecto a los métodos para realizar la validación por jueces y expertos, usualmente nosotros preparamos el instrumento, los criterios y entregamos en físico al experto, ¿no? A 3 o a 5 expertos, dependiendo de la complejidad del tema. Pero ¿qué otros métodos podrían haber para poder realizar la validación por juicio de expertos? La validación por jueces es una entrevista. De hecho, crear un instrumento desde cero parte también de una entrevista. Pero la entrevista que se le hace a los jueces es una entrevista estructurada. Entonces yo le presento mi instrumento bien creado. Según yo ya está completo, pero se lo presento a un grupo de jueces para que me ayuden a evaluar la pertinencia de los ítems. A veces hay ítems que no corresponden, son impertinentes. La suficiencia de los ítems. A veces en un examen de anatomía se olvidaron de preguntar de tórax y abdomen, falta. Y a veces también existe la claridad de los conceptos, no están bien redactados. No es lo mismo crear un test para evaluar normas para cuidarse del COVID para profesionales de la salud, normas para cuidarse del COVID para los militares. No podemos usar los mismos conceptos. Hay conceptos técnicos que se podría aplicar a los profesionales de la salud. Entonces, la claridad de los ítems también es otra de las condiciones que evalúan los expertos. Esos conceptos de nuestro instrumento bien creado. Entonces, la validación por jueces es una entrevista estructurada. Esa es la estrategia que está descrita, ¿no?, en todos los libros, pero que a veces no lo identifican como tal. Es entrevista estructurada. Es cuando uno quiere ahondar más en este tema, pues ese es el capítulo que debemos revisar. Doctor, ¿hay un número límite de jueces, de expertos? No hay un número límite por cuanto los jueces nos están ayudando a evaluar la idoneidad de los ítems. Podría ser que no haya ninguno. Cuando quien crea el instrumento se define a sí mismo como un experto, el experto más experto de todos dentro de su línea de investigación. A veces podría haber uno, podría haber 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos expertos debemos tomar? Es la pregunta, ¿no? Cuando nosotros hacemos entrevistas, una de las características que solemos encontrar es que a veces entrevistamos a una persona, a 2, a 3, y ya más o menos van opinando lo mismo. ¿Ya para qué entrevistamos más? Entonces, en realidad es ese punto al que queremos llegar, cuando ya encontramos respuestas más o menos similares. Esto es la bola de nieve que denominamos en muestreo no aleatorio, no probabilístico. Entonces, ese punto de consenso que se puede encontrar entre los expertos a veces ocurre con 5, a veces ocurre con 6, a veces ocurre con 7, a veces con 3. Los 3 opinan lo mismo. Entonces uno dice, bueno, si los 3 opinan lo mismo, es que tengo que considerarlo. Pero también algo que hay que considerar es que quien es autor del estudio, del instrumento en este caso, determina si el ítem entra o no entra o qué modificación lo hace. Son opiniones que recibe de los expertos el investigador. Por eso no es por mayoría, no es que pongo 5 expertos y 3 dicen sí y 2 dicen no, entonces yo digo sí. No hay un cálculo matemático aquí, es una evaluación netamente cualitativa. No se puede medir el nivel de experticia. Si yo consulto a 4 expertos, 2 opinan que sí, 2 opinan que no, y luego yo digo, pero los del grupo A son más expertos que los del grupo B, entonces por eso les voy a hacer caso a ellos. Eso no se puede evaluar. Al final quien determina es el propio investigador.
Sí, con la ayuda de los expertos, como cualquier toma de decisiones que nosotros hacemos. Consultamos a expertos, pero al final quien decide es uno mismo, porque al final es la responsabilidad de uno mismo la acción que se va a tomar. Bien, tenemos más preguntas, Magíster Zacarías, Bueno, no, más bien invitamos a que puedan crear o escribir sus preguntas en el chat para poder trasladárselas al doctor Su. Sí, son pocas preguntas para los participantes que están el día de hoy, que son un buen número. Están por aquí César Chan, está Tomás Aquino, Abel Fernando, saludos, vamos a saludarlos mientras van anotando sus preguntas. A Berta Lucila Campos, Romeo García, saludos para José Solís, para Ricardo Alberto Rojas, Lisette Lucas, preguntas en estos minutos que nos quedan de la transmisión sobre este tema tan interesante que es la validación de instrumentos y que muchas veces lo tratamos como si fuera algo superfluo. A veces decimos, vamos a evaluar lo que piensan los estudiantes universitarios sobre la nueva ley universitaria. Hacemos todo un marco teórico y como no encontramos un instrumento para eso, bueno, en el camino construiremos un instrumento. No es tan así. Construir un instrumento es una tarea, es toda una línea de investigación y por tanto podría ser toda una tesis. Alguien podría graduarse, ya sea del pregrado, de la maestría o del doctorado, con un buen instrumento. Esos instrumentos que nosotros utilizamos para evaluar, por ejemplo, la depresión, el test de Zoom, el test de Hamilton, el test de Yesabach, el test de Edimburgo, son grandes investigadores los que están detrás de esos tests y no lo han evaluado en 4 semanas o en 3 meses cuando hacían su tesis. No, es toda una línea de investigación y seguramente han sido 4 años los que se han demorado en publicar esos tests. No es simplemente hacer una lista de preguntas y ya luego le aplico el alfa de Cronbach y luego lo presento a un grupo de expertos y no importa lo que me digan los expertos, ya tengo el resultado. No es tanto así, ¿no? A veces queremos incluir un estudio dentro de otro estudio, validar un instrumento dentro del desarrollo de una tesis. Es algo más importante que eso. Bien. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿Por qué las preguntas deben ser en escala de Likert? Bueno, eso no es obligatorio. Hay varias formas de plantear preguntas cuando de instrumentos de medición se tratan. Una de las estrategias es la escala de Likert, que se utiliza para evaluar cualidades, opiniones, conductas, ¿no? También un cuestionario tal cual tipo examen es la estrategia de construir un cuestionario. Y hay varias alternativas en realidad, ¿no? Estas dos son las más básicas. Puedes combinar ambas también cuando de inventario se trata. Ya. Tenemos otra pregunta, también está para que lo pueda presentar. Dice, ¿por qué es tan complejo realizar la validación de instrumentos, formulación de hipótesis en una investigación tecnológica de tipo experimental? Bueno, a veces las cosas nos parecen complejas cuando no las tenemos claras. Cuando uno lo tiene claro, entonces deja de ser complejo. Parte de dejar de verlo como algo complejo es revisarlo, estudiarlo y conocerlo. Ciertamente el tema de la validación de instrumentos es un tema muy dejado de lado, muy escondido en los libros de metodología de la investigación. O sea, tú lees un libro de metodología de la investigación escrito ya sea por un sociólogo, un médico, un epidemiólogo, un profesor, un licenciado en educación, casi siempre encuentras ahí 4 líneas sobre validación de instrumentos, ¿no? Esa ha sido la forma en que se le ha tratado al tema de la validación de instrumentos. Y además, cuando tú escribes un libro, el libro también tiene que tener validez de contenidos, así que a los instrumentos hay que dedicarle su capítulo entero, pero si tenemos la experiencia de haber revisado libros, de haberlos leído, consumido, donde ahí la validación de instrumentos pues aparece muy arrinconada, muy escueta, ¿no? Como que no me quiero meter con la validación de instrumentos, no vaya a ser que me pregunten sobre validación de instrumentos, ahí no me dejarás en pequeñito. Entonces por eso no se ha conocido, no se ha difundido mucho. Ahora, dice la formulación de hipótesis en una investigación tecnológica. ¿Es posible formular hipótesis en una investigación tecnológica? Sí.
una hipótesis se puede plantear a cualquier nivel. De hecho, una forma básica de plantear hipótesis es cuando tú comparas dos cosas, ¿no? ¿Cuál será mejor, A o B? Y en una investigación tecnológica planteas dos propuestas de desarrollo tecnológico o una variante de una propuesta de desarrollo tecnológico, y esta variante podría ser que sea más eficiente, y eso ya es una hipótesis. Entonces, sí se puede plantear hipótesis a cualquier nivel. Doctor, la validación de los instrumentos de fuentes secundarias, como por ejemplo una historia clínica, ¿cómo sería en ese caso? Las historias clínicas no son instrumentos, son materiales de verificación, son fuentes de información, algunos lo denominan unidades de información. Si yo quiero estudiar las complicaciones que tuvieron las mujeres del parto el año pasado en el hospital regional, pues esas mujeres ya han sido de alta, solo me tocaría ir a sacar las historias clínicas. En las historias clínicas voy a encontrar que esas mujeres tuvieron hipertensión, fiebre y cefalea, pero yo no estoy evaluando su hipertensión. No les estoy midiendo la presión arterial, no les estoy midiendo la temperatura a esas mujeres. La historia clínica no tiene cefalea, fueron las mujeres las que lo tuvieron. Por tanto, la historia clínica para mí como investigador es una fuente de información. La unidad de estudio sigue siendo la embarazada, sigue siendo la mujer que se atendió. La historia clínica es un material de verificación porque sin la historia clínica no puedo hacer ese estudio. Y es una fuente de información o una unidad de información porque cada historia clínica representa a una mujer. La historia clínica no requiere de mi validación, es un instrumento fijo y a veces utilizo una ficha de recolección de datos para copiar los datos de la historia clínica. Esta ficha de recolección de datos donde yo traslado la información de la historia clínica a mi ficha no es un instrumento. Las fichas de recolección de datos no son instrumentos. Yo en mi ficha de recolección de datos anoto que la paciente tuvo fiebre, pero yo no medí la temperatura. Anoto que la persona tuvo hipertensión arterial, pero yo no medí la presión arterial. Así que para hacer este estudio no necesito el termómetro, no necesito el tensiómetro. Solamente necesito copiarme los datos de la historia clínica y a esta técnica de recolección de datos se le llama documentación. Hay una confusión bien frecuente que yo he detectado en los estudiantes, sobre todo cuando están empezando, es que piensan que recolectar datos es lo mismo que medir. De allí que algunos dicen, quiero validar mi ficha de recolección de datos, o dicen validación de fichas de recolección de datos. No, una cosa es el instrumento y otra cosa es la ficha de recolección de datos. El instrumento para evaluar depresión, el test de Zoom, mide la depresión, dice si la persona tiene o no la depresión. La ficha de recolección de datos es una fuente, es un almacén temporal de la información. En alguna ocasión un estudiante de medicina se fue a revisar las historias clínicas y directamente copiaba de las historias clínicas a su computadora, a su Excel. Nunca existió la ficha de recolección de datos. Entonces la ficha de recolección de datos no es un instrumento, no se valida, porque además es un fiel reflejo del cuadro de variables. Es una proyección del cuadro de variables, y el cuadro de variables sí que tuvo que haber sido construido con todas las pautas necesarias. A ver, doctor, unas últimas preguntas. A ver, dice, ¿en qué tipo de investigación no se usa un instrumento? En los estudios retrospectivos, pero a veces hay una malinterpretación de esto. Miren, todos los estudios requieren datos. Esos datos provienen de mediciones. Estas mediciones las puede planificar el propio investigador. Y hay mediciones donde el investigador no participó. Yo puedo medir la presión arterial y la temperatura a un grupo de mujeres gestantes. Necesito instrumentos. Pero también puedo copiarme la presión arterial y la temperatura de las historias clínicas de estas mujeres gestantes. No necesito instrumentos. En todos los casos necesito datos, sí. Y los datos, como es lógico, provienen de mediciones. Sí, alguien tuvo que hacer la medición, ya sea el propio investigador o otra persona. Si el propio investigador planea hacer su medición, son datos primarios, controlan sesgos de medición. Pero si yo me copio los datos de la historia clínica, son datos secundarios. Yo no sé si son datos precisos, puede que lo sean, pero no puedo asegurarlo. Entonces, en estricto,
Los estudios retrospectivos no necesitan instrumentos. No confundir que no necesitan datos. Si los necesitan, alguien los midió. Los estudios retrospectivos no necesitan instrumentos, por tanto, no necesitan del capítulo de validación de instrumentos. Ya. Doctor, en el caso de investigaciones experimentales, ¿se debe elaborar instrumentos? Si es así, ¿qué tipo de instrumento sería el más adecuado? Los estudios experimentales tienen dos características o dos condiciones. Son estudios con intervención y son estudios con control. Intervención o manipulación, ¿no? Tú tienes un grupo de personas, lo divides en dos aleatoriamente. En el grupo A hago mi intervención, mi experimento. En el grupo B me va a servir de control, ahí no le hago nada, doy un placebo. Hago como que les hago algo, pero no les hago nada, ¿no? Para que piensen que sí les estoy dando un tratamiento. Les doy una pastilla de harina, por decir, y al grupo A sí les doy una pastilla de un principio activo. Al otro una pastilla con agüita, adentro no hay nada, ¿ya? Para que piensen que están recibiendo algo. Entonces, características: manipulación, estás interviniendo sobre un grupo, y control, en este caso el grupo paralelo. Luego, para saber si hay un efecto o no, tú tienes que medir antes de la intervención y después de la intervención. ¿Con qué mides antes y después de la intervención? Con cualquier instrumento. Puede ser mecánico, puede ser documental. La mayoría de experimentos, y de hecho la teoría de los diseños experimentales nace cuando tú mides con instrumentos mecánicos, porque ciertamente son medidas más precisas y exactas, pero también podrías hacer experimentos con instrumentos documentales. Doctor, la última pregunta sería la siguiente. ¿Por qué es difícil en ciencias sociales optar por un diseño experimental? Difícil es sinónimo de desconocido a veces, ¿no? Cuando lo conoces ya no es difícil. En las ciencias sociales es posible hacer experimentación. Habría que explorar todas las líneas de investigación que hay en las ciencias sociales, pero creo yo que se puede hacer experimentación en cualquier campo del conocimiento. ¿Por qué no estaría tan difundido en las ciencias sociales el hacer experimentación? Precisamente por lo que acabo de decir hace un momento. La teoría de los diseños experimentales aparece de la medición de las variables objetivas. Recordemos que quienes hacen más experimentos son los de las ciencias naturales. Entonces, en las ciencias sociales casi todas las variables son subjetivas, son conceptos lógicos. Por tanto, sus mediciones no son tan estables y a veces, desde el punto de vista científico, no se reconoce la precisión y exactitud de sus mediciones, pero sí que son medidas que pueden alcanzar precisión y exactitud. O sea, sí se pueden hacer experimentos en las ciencias sociales. El modelo y el método es el mismo que el de las ciencias naturales. Okay. Doctor, esta sí había una más. ¿La validación de instrumento es solo usada en cuestionarios de opinión, valorativo o subjetivo? No, la validación de instrumentos se aplica a todos los instrumentos o a los documentos que pretendan medir algo, ¿ya? Por ejemplo, la ficha de recolección de datos no mide nada, no es un instrumento. El cuestionario de Zoom para medir depresión, sí, porque te va a decir, ¿tienes depresión? No tienes depresión. Lo mismo ocurre con los instrumentos mecánicos y los materiales de verificación. Miren, a veces lo confundimos. Una balanza mide el peso, es un instrumento. Una placa radiográfica no mide nada, no es un instrumento, es un material de verificación. Por eso cuando escribimos nuestro capítulo de métodos, ponemos instrumentos de medición, materiales de verificación. Son elementos de apoyo a la medición que también se necesitan para hacer mediciones, pero que en estricto no miden nada, no entregan un valor final de medición. Para que un instrumento sea considerado como tal, tiene que entregar un valor final de medición, tiene que entregarte un dato. Si yo te tomo una placa radiográfica y te digo, toma tu placa radiográfica, y tú me dices, ¿y qué hay con esto? ¿Estoy sano? ¿Estoy enfermo? ¿Está bien el corazón? ¿Está grande? ¿Está pequeño? No te estoy dando ningún dato. Toma tu placa radiográfica, te estoy dando un material de verificación, no es un instrumento. Doctor, hacer una tesis para crear y validar un instrumento, ¿no?
no se va a ajustar necesariamente al esquema de la investigación científica, ¿no? Mucho menos al reglamento de tesis de la universidad, que está desde 1980. Exacto, ¿no? Habría que hacer un ajuste, ¿no? Porque, por ejemplo, el cuadro de operacionalización de variables, si es que vamos a hacer un instrumento desde cero, ese no podríamos llenarlo aún, ¿no? Sí, no hay un, Héctor, un manual para desarrollar una tesis. Por eso es que los reglamentos de tesis son distintos de acuerdo a las facultades, a las escuelas, ¿no? Porque en ingenierías hay una suerte de cultura investigativa, ¿no? Más o menos se estudia lo mismo. En medicina, por ejemplo, hay también una suerte de cultura, porque casi todo es estudio clínico y estudio epidemiológico. Entonces son como modelos que vamos repitiendo. En las ciencias sociales, variables subjetivas. En las ciencias del comportamiento, la psicología, el marketing, la psiquiatría, el marketing es una ciencia del comportamiento, ¿no? El comportamiento de compra, muy utilizado en los negocios. Hay modelos de validación de instrumentos, hay esquemas poco conocidos para quienes somos de la salud, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales. Son poco conocidos, pero sí hay. Entonces, no se puede hacer un modelo rígido de un esquema de tesis, pero sí se podría plantear, como bien dices tú, Héctor, un suerte de modelo, pero para quienes vayan a hacer su tesis en la línea de investigación de validación de instrumentos. Eso sí podría hacerse, ¿no? Para que sea una suerte de guía. Doctor, el título de una investigación sobre validación tendría que ser o decir construcción y validación de una escala para medir, por ejemplo, el estilo de vida, o solamente tendría que decir validación de una escala para medir el estilo de vida. Yo creo que debería decir construcción y validación de una escala para medir el estilo de vida, porque si solamente digo validación, estaría partiendo de la premisa de que el instrumento ya está construido. ¿Construido por quién? Por otro autor, y eso también se puede hacer. Es decir, alguien hizo un excelente instrumento en idioma inglés, y yo quiero usarlo en el idioma español, en la comunidad de habla hispana. Entonces yo no he creado el instrumento, lo voy a traducir y me voy a asegurar de que sus propiedades métricas no se hayan alterado. Entonces ahí sí, mi test solo sería de revisión de sus propiedades métricas. Ahí sí, solo sería de validación. Pero hay un concepto que utilizamos frecuentemente que es el de adaptación, ¿no? Cuando el test ya está creado, ya sus propiedades métricas están definidas, pero como yo lo he traducido, tengo el temor de que esas propiedades se hayan alterado. Por eso hago un test piloto, ya una vez traducido al idioma español, y a eso se le llama la adaptación. Pero lo correcto, cuando alguien empieza de cero, si podría decirse así, sería creación y validación de una escala para medir los estilos de vida en. Bien, doctor. Bueno, creo que hemos llegado a la parte final del seminario del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por la ponencia, excelente maestro. Nosotros siempre lo seguimos, ¿no? A través de los seminarios virtuales que usted desarrolla cada sábado, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. También, maestro Zacarías, muchísimas gracias por el apoyo en la realización de este seminario. Y esperamos seguir contando con la participación, ¿no? en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias. A usted por la invitación, doctora Meli. Para recordar... Sí, a usted por la invitación, doctora Meli, y saludar a toda la comunidad educativa de la Universidad de Huánuco, como a todas las personas que están presentes en este seminario y los que lo vean por una transmisión futura. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.